faltan dientes? ¿Tienes de estas prótesis de quitar y poner y ya no las aguantas? ¿Quieres algo fijo en poco tiempo con muy buenos resultados? Te voy a mostrar el caso de un paciente que tenía estas prótesis completas, las de toda la vida, las de quitar y poner, las placas de acrílico. En la parte de abajo no tenía ningún diente y no aguantaba nada esa prótesis, se le movía, le rozaba, no podía comer, no podía funcionar. Y arriba solo le quedaba un solo diente, que lo estaba intentando mantener porque le aguantaba un poquito la prótesis, pero ya ese diente estaba muy mal y había que quitarlo. Y temía porque se comportase esa prótesis de arriba de igual forma que la de abajo, que se moviese, le hiciera daño y no pudiera comer con ella. Había visitado muchos sitios y le habían dicho de que no tenía suficiente hueso para poder colocar implantes de una forma sencilla. Había que hacer el injerto de hueso, esperar largos periodos de tiempo, sufrir cirugías muy traumáticas donde se iba a inflamar y no iba a poder tener dientes de una forma ágil, segura, simple y en poco tiempo. Y abajo le habían dicho que era muy difícil porque había perdido tanto hueso que un nervio que pasa en la parte inferior de todos nosotros estaba casi expuesto. No había nada de altura para poder colocar implantes. Nosotros solucionamos su caso sin necesidad de ningún tipo de injerto, sin necesidad de dañar ese nervio en cuestión de una semana. El paciente hoy en día tiene dientes fijos y puede masticar perfectamente. Si este es tu caso, conoces a alguien que le falte todos los dientes o tiene estas placas de quitar y poner y ya no las aguanta y ya le han dicho de que es muy difícil resolver su caso, que hay que hacer injertos y que no se puede colocar implantes, atento a lo que te voy a mostrar. Puede que hayas perdido tus dientes hace mucho tiempo y tengas de estas placas, de estas prótesis de quitar y poner y ya ha pasado mucho tiempo y ya no las aguantas porque se mueven, rozan, hacen daño. Ya visitaste de pronto a tu dentista y te dijo que no tenía suficiente hueso para poder colocar implantes, que tu tratamiento era muy complejo, muy difícil, que había que hacer injertos de hueso y que había que hacer cosas muy complicadas. Tú de pronto estás desesperado porque estas prótesis ya no funcionan y ya no puedes hacer vida normal con ellas. A este paciente le pasaba lo mismo, tenía unas prótesis completas, las de quitar y poner de toda la vida. Abajo ya había perdido sus dientes hace mucho tiempo, por lo tanto ese hueso se había reabsorbido bastante y ya le habían dicho que no tenía suficiente altura de hueso para poder colocar implantes. Arriba solo le quedaba un solo diente, un canino, pero ese canino ya estaba a punto de perderse y era el único que medio sujetaba esa prótesis superior. El paciente temía por quedarse sin poder volver a masticar y poder tener una vida normal. Mira, esta es la tomografía en 3D del paciente. Aquí vemos el hueso, realmente aquí podemos ver que en la parte de arriba solo le quedaba un diente, un canino en la parte izquierda superior. Vemos que en la parte de arriba en general tenemos poco hueso en la parte anterior y un hueso muy malo en la parte de atrás. Generalmente el hueso en la parte superior, arriba, atrás, suele ser muy malo y en la mayoría de los casos no hay suficiente hueso porque está el seno maxilar. Aquí pasaba lo mismo, no teníamos nada de hueso. Entonces ya le habían dicho que no se podía colocar implantes porque no había hueso para colocar en la parte posterior y reemplazar esas muelas que necesitaba injertos de hueso, necesitaba una elevación de seno maxilar, tratamientos muy largos en el tiempo, muy traumáticos, muy costosos. El paciente no quería eso. Y en la parte inferior, pues algo de lo mismo. Tenía algo más de densidad ósea, pero el problema lo tenemos en la parte izquierda. Aquí vemos que tenemos unos nervios que pasan por aquí. Esos nervios no se deben tocar, no se deben romper, porque dan toda la sensibilidad al labio, la lengua del paciente. Por lo tanto, ese nervio se debe respetar. Pero mira el problema tan grande que tenía este paciente. Mira el nervio de la parte inferior izquierda. Está prácticamente al aire, está prácticamente en la parte de arriba del poco hueso que tenemos. Por lo tanto, colocar un implante, no se puede colocar un implante, menos convencional, porque es tan ancho que no podemos hacer nada con ese nervio, tocaría atravesarlo o romperlo. O de pronto hacer cirugías muy agresivas donde toca abrir y desplazar ese nervio para un lado, colocar implantes, volver a cerrar, bueno, algo muy complejo, muy complicado y muy delicado. Por lo tanto, este paciente ya no sabía qué hacer. La prótesis inferior bailaba para todo lado. No podía masticar, no podía funcionar. Y la prótesis de arriba pues ya estaba a punto de pasarle lo mismo porque ese colmillo, ese único diente que tenía, ese canino, estaba a punto de perderse. Por lo tanto, puedes entender el desespero de este paciente. Y hay muchas personas que les está sucediendo lo mismo. Con implantología monofásica es relativamente sencillo
resolver este tipo de casos. Por ejemplo, en la parte de abajo donde tenemos ese nervio, nosotros podemos planificar el pasar por un lado a ese nervio. Nosotros planificamos de esta misma manera. Mira, aquí vemos el nervio, vemos que es muy difícil porque no tenemos nada de altura, vemos que tenemos anchura para nuestros implantes. Los implantes monofásicos tenemos varias dimensiones, varias longitudes, varios diámetros. Por lo tanto, el implante monofásico que podemos adecuar para este caso tendría que tener una determinada altura y un determinado diámetro para poder pasar justo por el lado del nervio. Y así lo hicimos. Planificamos la colocación de los implantes en la parte inferior y justo en ese sector donde teníamos que tener en cuenta ese nervio, planificamos pasarlo por un lado. Aquí vemos la planificación. Y aquí vemos la colocación del implante pasando por un lado. Esto es lo que hacemos diariamente con este tipo de implantología. Resolver esos casos de una forma simple. Simple, ¿qué quiere decir? No quiere decir de que sea fácil, pero quiere decir de que simplemente analizamos bien esa tomografía y con la gama tan alta de implantes monofásicos con que contamos, sabemos que tenemos el implante adecuado para simplemente pasar por un lado de ese nervio, sin desplazar ese nervio y pudiendo colocar y anclar firmemente un implante monofásico. Obviamente, para colocarlo correctamente, sin tener que abrir la encía, sin que al paciente se inflame, sin que el paciente le duela, sin que el paciente sufra un trauma grande y poder devolverle esos dientes en pocos días, tenemos que hacer una planificación quirúrgica virtual, como yo la he explicado en varios vídeos del canal. De esa forma ponemos estos implantes y justo ponemos ese implante que es bastante difícil de colocar de una forma completamente segura, con guías pilotadas, como yo ya lo he explicado. Por lo tanto, aquí ves que hemos planificado la colocación de este implante, mira, muy cerquita de ese nervio, tenemos que pasar por el lado. Y aquí ves la colocación, el implante ya colocado exactamente donde hemos planificado, por el lado de ese nervio. Vamos a la parte de arriba. En la parte de arriba él no tenía nada de hueso en la parte posterior, en la parte donde está el seno maxilar. Esto le pasa al 90% de las personas. Ahí no suelen tener hueso, no hay hueso. Y el poco hueso que puede haber ahí es de muy mala calidad. En la mayoría de los casos, ¿qué toca hacer? Toca hacer injertos de hueso. Toca entrar dentro del seno maxilar, poner hueso, esperar 9 meses, esperar a que ese injerto vaya bien, colocar implantes, esperar 3 meses y colocar dientes. Tratamientos muy costosos, muy traumáticos y hay que esperar casi un año de tratamiento para volver a tener dientes fijos. Nosotros, aunque tengamos el mismo problema de que el seno maxilar está ahí y no suele haber hueso en esa zona y el hueso que hay es de muy mala calidad, ¿qué hacemos? Nosotros aprovechamos la zona más posterior, donde está el hueso pterigoideo. Ese hueso solo se puede alcanzar con implantes monofásicos, con ningún otro implante se puede alcanzar. Y casi todos los pacientes o todos los pacientes tienen ese hueso en buenas condiciones, porque no pertenece al maxilar, pertenece a otro tipo de hueso. Por lo tanto, suele ser un hueso estructural que solo se puede aprovechar con este tipo de implantología. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues anclamos implantes en ese hueso, como lo puedes ver aquí. Estos dos implantes del sector muy posterior son los implantes que van en ese hueso pterigoideo. Se colocan de la misma manera, analizando virtualmente la colocación correcta y perfecta de este tipo de implantes. Y luego aquí puedes ver la planificación y puedes ver la colocación correcta de estos implantes. Ese hueso es muy firme, pero es difícil de alcanzar. Solo se puede alcanzar con este tipo de implantología. Y si quieres hacerlo de una forma completamente segura, debes hacerlo con esta tecnología, con cirugía pilotada y una previa visualización y realización de la cirugía virtual, para que se puedan colocar todos los implantes necesarios en el paciente de una forma ágil, segura, sin necesidad de abrir la encía, sin dolor, sin inflamación, sin injerto, sin nada de lo que los pacientes no quieren. Incluso con implantología monofásica podemos aprovechar estructuras pequeñas dentro del seno maxilar que no se pueden aprovechar con ningún otro tipo de implante. Muchas veces dentro del seno maxilar tenemos tabiques óseos. Esos tabiques son estructuras muy duras, muy resistentes, pero hay que alcanzarlas de una forma muy especial, muy delicada. ¿Cómo se alcanza todo esto de una forma segura? Con la cirugía pilotada, con la cirugía virtual que nosotros hacemos con la implantología monofásica. ¿Y por qué podemos anclarnos en esas estructuras tan difíciles de alcanzar? Porque contamos con la tecnología y contamos con este tipo de implantes.
Y aquí puedes ver que tenemos este implante que parece que estuviera dentro del seno maxilar. Pero nosotros en la planificación vimos que dentro de ese seno maxilar hay un tabique óseo que es como una esquinita ahí de hueso muy denso, muy duro, muy mineralizado, muy bueno para anclar un implante monofásico. Pues como lo hemos visto en la planificación y sabemos que contamos con un implante que se puede anclar perfectamente en ese tipo de tabiques, pues utilizamos ese tabique de hueso que tiene el paciente, adecuando un implante monofásico y anclándolo firmemente. Y aquí puedes ver la planificación. Vemos que inclinamos el implante en este poquito hueso. Ese poquito hueso solo se puede aprovechar con un implante de este tipo. Con ningún otro implante se puede aprovechar ese tipo de hueso. Vemos que lo planificamos aquí y como lo hemos planificado con la mejor tecnología y con cirugía pilotada, nos podemos asegurar de que el implante, una vez colocado, ha quedado en el sitio que hemos planificado. Por lo tanto, al final pudimos resolver el caso. Planificamos correctamente todo este caso de una forma virtual, colocamos todos los implantes al lado del nervio, en los otros sectores, en los huesos pterigoideos, en el tabique del seno maxilar y en las demás regiones que tenía el paciente. Colocamos todos esos implantes con estas guías. No nos hace falta abrir la encía, no nos hace falta desprender la encía, no hace falta traumatizar los tejidos. Por lo tanto, se colocan estas guías que nos van a ir indicando dónde colocar cada uno de los implantes, aunque sean muy difíciles de acceder y llegar a esas estructuras. Colocamos todos los implantes en una cita. Ese mismo día, como no hay inflamación, no hay que abrir la encía, podemos escanear con escáneres digitales al momento y enviar toda esta información digital al técnico dental para que nos haga unos dientes nuevos de este paciente. Y así lo hicimos. Por lo tanto, un paciente que en todo lado le habían dicho que era muy difícil resolver su caso, había que hacer injertos de hueso, elevación de seno, lateralizar el nervio, cirugía muy traumática, esperar un año de tratamiento, costos altos en el tratamiento por cantidad de injertos, sufrimiento, inflamación, puntos, todo lo que nadie quiere, nosotros lo resolvimos con esta nueva implantología apoyada en esta tecnología en cuestión de 3 días. Analizamos todas las ayudas digitales, escaneo intraoral, mira la encía, mira el diente, mira cómo está el paciente, cómo llega el paciente. Tomografía inicial, planificación. Hacemos unas guías pilotadas, aquí están. Colocamos los implantes en una cita, escaneamos y ponemos los dientes. El paciente tiene dientes ahora fijos, no tiene ningún tipo de injertos, no sufrió, no se inflamó, no le dolió. Resolvimos el caso con la nueva implantología monofásica y todas las ayudas tecnológicas que existen hoy en día. Como el paciente siempre lo había querido y llevaba mucho tiempo buscando esa solución. Bueno, espero que todo este caso te haya sido de gran utilidad. Si es tu caso, que sepas que seguramente se puede resolver de esta misma forma con la nueva implantología monofásica y todas estas ayudas tecnológicas que existen hoy en día. Evitar injertos, evitar todo lo que tú no quieres de esta manera. Si tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de esto que hemos hablado hoy, si es tu caso, escríbeme a través de la página web www.tudentistavirtual.com, envíame la tomografía y hablamos, conversamos y yo puedo analizar tu caso y ver si se puede resolver de esta misma manera con esta nueva implantología. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo, como es lo habitual, y sin más que decir, me despido. Chao.